¿Cómo fue que tomó usted la decisión? ¿El resto no se iba a poner barbijo? ¿Qué comentarios hubo? Esto parece anecdótico, pero en realidad tiene que ver con dar el ejemplo, digamos. Muchos cuestionaron a funcionarios que no daban el ejemplo y transgredían el distanciamiento social. ¿Cómo fue esa escena ahí? ¿Qué le comentó el presidente sobre su barbijo? A ver, primero era una mesa mucho más grande donde había varios, o casi todos los gobernadores y varios de ellos tenían barbijo. Es cierto que por ahí la foto de la cabecera que se difundió más era la nuestra, pero había alrededor, no sé, 20, 25 personas más, yo diría más de la mitad o la mitad de ellas con barbijo, yo no era el único. Segundo, en la ciudad de Buenos Aires lo hemos hecho obligatorio para el transporte público y para lo que es la atención al público, ¿no? Sobre todo cuando uno está en contacto cerca de otra gente, con lo cual... Digo, yo lo uso siempre, lo uso en todos los casos, no es que me lo puse ahí, lo tengo acá puesto, hoy salí, voy, vengo. Cuando hay reuniones de varias personas lo usamos incluso dentro acá del edificio. Bien, Con lo cual para mí hoy ya lo tengo totalmente naturalizado y me parece importante, por eso en la ciudad lo hicimos obligatorio en el transporte público y en la atención al público, que es un elemento más para cuidarse, para prevenir esta pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo. Bien, Horacio, ¿cuándo cree usted, si tiene alguna fecha, si lo charló con el presidente, usted tiene ahí un vínculo en este contexto de pandemia, ¿cuándo cree que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y si tiene algún dato más del resto del país, podría terminar esta cuarentena? ¿Qué diría? Mira, primero hay un dato, digamos, anterior, que es cuándo creemos que la cantidad de casos va a aumentar. Porque lo último que tenemos que hacer es bajar los brazos y pensar que ya está, un poco siguiendo la introducción que hacías antes que yo hable. En todas las ciudades del mundo, en todos los países, la cantidad de casos aumentó. Todo este esfuerzo que estamos haciendo, que es un esfuerzo para todos, se hace para tratar de que no aumente exponencialmente como en Italia, que de un día para el otro voló para arriba la cantidad de casos, sino que sea más gradual. Pero que la cantidad de casos ha aumentado en todos lados, nos hace prever que acá también nos va a pasar. Con lo cual tenemos que tomar decisiones, tenemos que preverlo, tenemos que anticiparnos. Así que hoy adelantar cuándo terminaría la cuarentena, hoy la tenemos. Lo importante es la realidad de hoy. Y tan preocupados estamos nosotros por eso, de que aumente la... Sí. No, pero usted no tiene la sensación que de hecho hay como un relajamiento y la gente dice, bueno, voy con mi super barbijo que me protegerá de los malditos virus y puedo ir, puedo venir... Y se ve mucha más circulación. Ustedes tienen datos de circulación de autos. ¿Qué van a hacer con eso? Y después, claramente, pasamos al tema de los 70 años y qué respuesta tuvieron hoy en este primer día de llamados del 147. Bueno, que hay más circulación en la calle, no hay duda. Venía creciendo y claramente hoy, que se sumaron otras actividades que están liberadas, hubo más todavía. Pero sobre todo de autos, En términos del transporte público, que es donde viaja la mayoría de la gente, sigue siendo muy bajo. El subte hoy no llegaba al 5% de los pasajeros habituales. Es cierto, hace 2 semanas era el 2%, pero sigue siendo muy bajo. En el colectivo está menos del 20%. Es cierto, hace 10 días era el 14%, subió al 20%, es un aumento. Pero en términos generales, la mayoría de la gente, que es la que se viaja en transporte público, sigue siendo bajo el nivel, con lo cual hay un alto cumplimiento. Bajo, pero mayor que lo que era hace una semana. En el caso de autos sí es mayor, está casi al 40% de la circulación habitual, es el número más alto todavía. Por eso es que justamente al haber más gente en la calle hay más riesgo de contagio y ahí es donde, yendo a la otra pregunta, tenemos que tomar recaudos especiales para los adultos mayores. Porque hay un dato que ya no lo podemos ocultar más, es incuestionable. La gran mayoría de los fallecidos en el mundo, y en la Argentina se verifica lo mismo, son mayores de 70. No sé si vieron ya el dato oficial de hoy. 6 casos, todos arriba de 80 años. Verifican una vez más el riesgo que tienen los de mayor edad. Y ese es un dato de la realidad. Ese dato, sumado a que hoy, como decíamos recién, tenemos más gente en la calle, hace que tengamos que cuidarnos el doble. Hay otro dato adicional que también preocupa, que es de los contagiados, 2 de cada 3 no tienen ningún síntoma. Son los famosos asintomáticos. O sea, no saben ni ellos mismos que están enfermos, pero contagian. Con lo cual puede pasar que mañana un adulto mayor con la mejor buena intención va al almacén de la esquina a comprar una leche y el empleado que lo atiende está contagiado. Si ese adulto mayor se contagia, su riesgo de vida es alto. Por eso nuestra preocupación y por eso es que tomamos una decisión tan difícil, porque no se imaginan que es fácil para mí tomar estas decisiones. Es bien difícil, pero todas las decisiones las tomamos con un criterio médico, con un criterio de sanidad, de cuidar la salud
y la vida de la gente. Y de vuelta, el dato de que la mayoría de los que fallecen son mayores, ya hoy se verifica en el mundo y en la Argentina también. Bien, Pablo de León. ¿Qué tal? A ver, el gobierno nacional en un momento iba a acompañar esta medida, incluso Alberto Fernández en una radio dijo que le parecía bien, pero no tomó ninguna medida concreta con el tema de los adultos mayores. Sí, el gobierno de la ciudad, y has recibido bastantes críticas, que evidentemente las conoces, digo, ¿te dejó solo el gobierno nacional en esto, en esta medida de ir con una cuestión que a la mayoría, a la inmensa mayoría de los adultos de más de 70 les molestó? No, primero, la realidad de la ciudad es diferente que el resto del país por dos motivos. Primero, porque la proporción de adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires es la mayor lejos que en cualquier otro lado del país, ¿no? Es la famosa pirámide poblacional. Primero. Segundo, es la ciudad más densa, de mayor densidad, donde la gente vive más junta una al lado de la otra. Por eso tiene una gravedad especial. El presidente lo dijo el viernes, que estaba de acuerdo con esta medida, yo la venía hablando hace tiempo con él. Ayer mismo lo dijo el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que estaba de acuerdo con la medida, que es para la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Recibimos todo tipo de comentarios, desde gente molesta, gente que aún estando molesta entiende la medida y está de acuerdo, gente que cuando uno le explica, como estoy haciendo con ustedes ahora, la situación, entiende la medida. Una cosa es entenderla y valorarle el cuidado. Eso no quiere decir que les guste quedarse en su casa, una cosa no quita la otra. Pero hoy, y creo que el dato más contundente, hubo 30.000 llamados, o sea, el mayor número de llamados de la historia en el 147. 30.000 personas llamaron. Eso muestra la preocupación, muestra que hay conciencia. Y un dato más importante. Pero ¿cuántos de los esos 30.000 llamados ahí hubo está. Eso, ¿cómo salieron los 30.000? Son 30.000 señores y señoras que dicen, quiero salir, me gusta. ¿A cuántos convencieron de quedarse de los 30.000? De los 30.000, te doy datos exactos, de los 30.000 hay 4.000 que estaban exceptuados, que ni siquiera tenían que haber llamado porque era gente que pedía, por ejemplo, para ir a vacunarse, y eso están exceptuados, o gente, qué sé yo, alguien que trabaja en los medios de comunicación o en la salud, esos están exceptuados como están exceptuados de todas las restricciones. Bien, quedan 26. Del resto fue mitad y mitad. Sí, quedan, ponele 24, 25, justo mitad y mitad. 12.000 personas que llamaron con la intención de salir, les dimos una alternativa a través de un voluntario, de alguien que le fue a comprar la comida. La mayoría de los llamados era para ir a comprar comida primero, medicamentos después, y después algún trámite. 12.000 personas que tenían la intención de salir, les dimos una alternativa y no salieron. 12.000 personas hoy evitamos el riesgo de que estén en la calle y de que se contagien. Y hubo otra mitad que aún ofreciéndoles una alternativa decidieron salir igual y tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Y ustedes ven ahí el vaso medio lleno o vacío? ¿Qué les parece este 50% de efectividad en los operadores? ¿Está bien o esperaban más? Si no hubieran... No, la cantidad de llamados fue mucho mayor que la que esperábamos. Si no hubiéramos hecho este sistema, hoy hubieras tenido 12.000 personas más, adultos mayores, en la calle con el riesgo de contagiarse, yendo al almacén, al supermercado y por ahí encontrándose sin saberlo con alguien contagiado. Cada uno que nosotros logramos, que en lugar de salir le demos una alternativa para quedarse en su casa es un logro. Hoy fueron 12.000 logros, es un montón. Liliana. Es un montón de gente en la ciudad. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar, una de las actividades fundamentales de la ciudad, de los ingresos de la ciudad, es justamente el turismo, que se va a ver absolutamente resentido. Otra es toda la actividad que está en torno a la hotelería, y ni que hablar del esparcimiento, espectáculos, etcétera. ¿Tiene previsto la ciudad, más allá de las medidas que ha establecido el gobierno nacional, aportar, ayudar a que estos sectores puedan sobrevivir cuando el día de mañana se pueda volver a la normalidad? Mira, justo esta mañana hablé con el presidente de lo que se llama la HRCC, que es la cámara que aglutina hoteles, restaurantes. Compartimos la preocupación con ellos. Todo como podamos ayudar vamos a hacerlo. Este mes ya postergamos el vencimiento de los impuestos. Estamos lanzando créditos para ayudar específicamente al sector desde el Banco Ciudad. Y hoy hablábamos justamente con la gente de la Cámara para ver cómo podemos ayudar más. Obviamente es uno de los sectores más perjudicados. Hay parte de la ayuda del Gobierno Nacional que llega a ellos también. El tema de ayudarlos con el pago de sueldos, eso también ayuda, ¿no? Pero estamos para ayudarlos. Hoy hablé justamente con ellos. Algunas cosas ya hicimos y vamos a seguir viendo a ver cómo podemos ayudar. ¿Y qué otras medidas están pensando? Claramente son un sector muy golpeado, ¿no? Perdón, ¿qué otras medidas están pensando? Medidas Porque este sector, más allá de que mañana, vamos a imaginar,
se decida que se vuelve a la normalidad, este sector va a ver más demorado aún su recuperación, porque se sabe que los viajes en muchos casos no se van a volver a instalar de manera inmediata, tampoco los espectáculos, la gente va a estar con ánimo rápido de ir a ver un espectáculo. Por eso le preguntaba si específicamente la ciudad va a hacer algo. Bueno, por eso te decía, específicamente tenemos créditos del Banco Ciudad para ayudarlos con el pago de sueldos, complementan lo que ya hizo el Gobierno Nacional y estamos en contacto de ellos a ver cómo más podemos ayudar. Bien. También es cierto que... Perdón, ¿qué me decías? No, que estábamos tratando de hacer ping-pong y ahí tenía la pelotita, pero si usted quería terminar con algo, adelante. Ahora después viene Horacio, Osvaldo. No, decía, es una situación muy difícil para todos. Bien. Para la gente que tiene comercio, que tiene empresas, para los adultos mayores, para los chicos que no van a las escuelas. Nosotros nos toca tomar decisiones difíciles todos los días. Por eso esta controversia que se generó, yo la entiendo, pero también pido que entiendan que la única prioridad en nuestras decisiones es la salud. Y viendo los datos tan contundentes respecto del riesgo de muerte, es que les pedimos que nos llamen antes. Es lo único que les pedimos. Y a muchos se lo solucionamos hoy. Sí, buenas noches. Una de las cosas que está preocupando mucho últimamente es la cantidad, el porcentaje alto de personal de la salud que te está contagiando. Hubo problemas ya en sanatorios y clínicas y hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están tratando este tema? Bueno, nosotros anunciamos la semana pasada que la primera tanda de lo que se llaman los testeos rápidos, que son los que se hacen para cantidades grandes de gente, la vamos a destinar al sistema de salud. Son test importados, no se producen en la Argentina. Si todo va bien, si Dios quiere y nos cumplen, para el fin de esta semana está llegando la primera cantidad de test rápidos. Todos van destinados al sistema de salud. O sea, ¿dónde lo compraron? Lo antes posible vamos a hacer un testeo generalizado. Perdón, ¿dónde lo compraron? No sé, es una buena pregunta. La verdad que no, le averiguo y se lo mando a la producción en un ratito. La verdad que no sé. No se producen en la Argentina, con lo cual... pero como le digo, la primera tanda viene para el sistema de salud. Lo vamos a testear a todos, lo antes posible, si nos cumplen para este fin de semana. Primero el sistema de salud. Después todos aquellos que trabajan con adultos mayores, por ejemplo, trabajadores geriátricos, de los hogares de adultos mayores, que es un grupo muy sensible, porque cada uno que contagiaría a gente que tiene riesgo de vida. A los que están en comedores comunitarios. O sea, la idea es ir testeando todos esos grupos en la medida que nos vayan entrando los test, que como le digo, lo anunciamos la semana pasada que tienen la prioridad. Para el fin de esta semana deberíamos empezar con ese testeo generalizado. Bien, yo quiero preguntarle un poco por una cuestión política, por el contexto de pandemia. Usted trabajó muy codo a codo, literalmente codo, con el presidente. Hay sectores de lo que es Juntos por el Cambio que son más críticos. Alfredo Cornejo acusa al kirchnerismo de usar la pandemia para meter gente en el Estado, para cerrar el Congreso. El propio Pichetto plantea esto. ¿Cómo hace usted, cuál es su posición con respecto a esta idea de tienen cerrado el Congreso y están utilizando casi de forma imperativa, concentrando el poder, aprovechando la pandemia? A ver, yo diría dos cosas distintas. Primero, en el tema de la pandemia, acá no hay política, no hay partido que valga, todos tenemos que estar en el mismo barco, todos estamos trabajando juntos, con el Gobierno Nacional, con la provincia, con intendentes del conurbano, muchos que son de nuestro partido. Yo hablo y tengo coordinación con el Gobierno de Mendoza, por ejemplo, de donde es Cornejo, con los otros gobernadores. Digo, en un caso como este, de tanta sensibilidad y tan grave, no hay partido político que valga. Acá tenemos que trabajar todos juntos. Eso es una cosa. Ahora, lo otro sí coincido de que el Congreso debiera trabajar lo antes posible. Nosotros se sesionó en la legislatura de la ciudad. La semana pasada o la anterior se sesionó. Obviamente en una situación que hubo que acomodarla diferente, se agarró un lugar muy grande así como este, cada uno en su silla creo que había 2 metros de separación. Y se sesionó. ¿Y usted cree que el kirchnerismo o el gobierno... participó la oposición. ¿Usted cree que no quieren sesionar? Yo no sé si quieren o no quieren. Lo que estoy convencido es que tienen que hacerlo. Que hay que sesionar, que no puede ser una excusa esto. Hay que sesionar, no tengo ninguna duda. Tienen que funcionar las instituciones. Y están las condiciones dadas. Repito, en la legislatura de la ciudad se hizo con acuerdo de todos los bloques, de nuestro bloque, del bloque del oficialismo nacional, de bloques de los partidos de izquierda, todos acordaron y se sesionó en la ciudad.
¿Y usted se lo planteó, Alberto, no hay razones para que el Congreso... No hay razones para que el Congreso... no hay razones para que eso no funcione. No hay razones. ¿Y pudieron charlarlo? Entiendo que cada vez hay más temas. Con no lo charlé específicamente con él. La verdad que en las reuniones que estuvimos muy enfocados en los temas de la pandemia y esa es la prioridad, ¿no? Pero una cosa, como dije, una cosa no quita la otra. Que estemos trabajando alineados en equipo y coordinados con todos los ámbitos del gobierno, como dije, nacional, provincial, de los municipios, eso no quita que el Congreso debiera funcionar. Planteábamos al principio del programa esta idea de que bajo contexto de pandemia hay muchas personas muy o condenadas o sospechadas de corrupción que están saliendo. ¿Es una preocupación suya también? Por supuesto. No hay razones para que no seamos institucionales y cumplamos con las normas. Pero la pandemia no tiene que ser una excusa para no cumplir con las pautas institucionales. En ningún caso. Bien, Pablo. Eso significa entonces ¿cuál es su opinión de que el gobierno pida por la libertad de Vudú, que el gobierno pida por la libertad de Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez? ¿Cuál es su opinión sobre estos nombres concretamente? No, mi opinión es que, de vuelta, no conozco casos particulares. Como criterio general, la pandemia no puede ser una excusa para ir en contra de las reglas institucionales. Las instituciones hay que defenderlas en cualquier caso, haya pandemia, no haya pandemia, no tiene que ser un argumento. Pero entonces, discúlpeme, ¿qué es lo que ocurrió justamente con las compras que usted ya suspendió a los 2 funcionarios? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Sobre todo con compras tan recientes como en el caso de los barbijos y el tema de los hoteles. Es lo que estamos... ¿Qué falló? Es lo que estamos investigando. El domingo mismo, cuando nosotros, digamos, determinamos estos casos, se aceptó la renuncia de los funcionarios para que se pueda hacer una investigación sin el funcionario en el cargo, que es lo que corresponde, e instruí un sumario. El sumario es una investigación administrativa justamente para responder a esas preguntas. Primero, si efectivamente hubo un hecho ilícito. No se pagaron, ninguno de los 2 casos se pagó, con lo cual en ningún caso se pusieron fondos públicos. Pero así todo, apenas me enteré, ordené las investigaciones, aceptamos la renuncia de los funcionarios, hicimos un sistema de compras especial, porque acá hay que entender que es una situación de excepcionalidad, donde de un día para el otro necesitas insumos nuevos, con proveedores con los que nunca trabajamos, porque nunca se habían comprado en cantidades como se necesitan ahora test, por ejemplo, que como dije antes, no se producen en la Argentina y vienen de afuera y lo necesitamos de un día para el otro. O sea, toda la pandemia requiere un enfoque especial también del sistema de compras y eso es lo que definimos unificando todas las compras en el Ministerio de Hacienda. Osvaldo. Sí, usted dice que estamos todos en el mismo barco contra la pandemia. En ese barco también vienen 202 médicos cubanos que van a venir a la provincia de Buenos Aires, médicos a los que no se les va a exigir su título, que ni siquiera se les va a exigir que hagan la cuarentena. ¿Usted está en ese mismo barco? ¿Usted está de acuerdo con eso? En la ciudad no necesitamos. En la ciudad ya incorporamos los médicos necesarios, con lo cual en la ciudad no aplica porque no necesitamos. Pero ¿cuál es su opinión con respecto a que vengan con la UBA de... ¿Y cuál es su opinión con respecto a que vengan al país? Yo manejo la ciudad. Te repito, en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que a mí me toca administrar, que ya bastante responsabilidad tengo, hicimos un convenio con la UBA para incorporar estudiantes de los últimos años que nos ayuden en la vacunación, estudiantes recién recibidos que no tienen el título todavía. O sea, en la ciudad estamos cubriéndonos con gente de la ciudad. Bueno, yo quiero hacer una aclaración que quizás... En las convocatorias que hicimos, dijimos que no íbamos a reclutar médicos de la provincia. Y eso lo acordé con el gobernador, porque tampoco la idea es tapar un santo para tapar otro. Si convoco en la ciudad y viene alguien de la provincia, estoy sacándole a la provincia lo que necesita. Entonces, en las convocatorias fuimos muy claros que no íbamos a reclutar médicos o trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Bien, si estamos hablando de esto es porque muchos médicos que trabajan en la provincia estaban incómodos con esto, a uno le llegan por el mero hecho de estar en el medio de comunicación mensajes, reclamos de cuánto cuesta o cuánto tiempo se invierte en que te den, en que te habiliten, etcétera, y este era un procedimiento más de urgencia de bypass que los ponía un poco incómodos, por eso lo estamos mencionando. Teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio se quejó al respecto. Por eso Bien, yo tengo por lo menos... Sí, ya te digo, en la ciudad no se necesitan. Bien, yo tengo una última. Cuando largó el ciclo Cambiemos, Mauricio Macri, también al que en ese momento era la oposición le costó armarse, vertebrarse, encontrar liderazgos, hasta que se armó. ¿Qué opina usted, como jefe de gobierno y referente ineludible hoy de la oposición,
de que tal vez hay voces importantes de la gestión anterior que hoy están ausentes. Me refiero a María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, el propio Mauricio Macri. ¿Cómo evalúa usted que sean voces que hoy no se escuchan? Mire, hoy todo está muy condicionado por la evolución de la pandemia del coronavirus. Estamos todos abocados a eso. Entonces a mí me parece bien, me parece razonable de guardar las opiniones políticas para otro momento y ver que todos podamos trabajar juntos en este tema, como decía yo antes, todos en el mismo barco. Creo que es un momento para dejar la política de lado. Eso no quiere decir que uno no pueda opinar. Cuando me preguntan ustedes, lo mismo que decía Cornejo respecto al funcionamiento del Congreso, eso está bien. Pero en términos generales hoy estamos todos tratando de aportar en este fenómeno que es un drama en el mundo, un drama para nosotros. Me parece que dejar por un lado opiniones políticas de lado es sano, me parece que es bueno y eso colabora a que todos podamos trabajar en equipo. Claro, repito, todo esto eso no quiere decir que no se marquen las diferencias, ¿no? Todo lo institucional que me decían, claramente tenemos una diferencia, el Congreso tiene que funcionar, tenemos nuestros economistas trabajando, pensando en la salida, en el famoso día después, porque el impacto económico es obviamente innegable, ¿no? Pero hoy me parece que todos estemos empujando para el mismo lado, tratando de superar esta situación que es muy difícil, creo que es bueno. Horacio Rodríguez Larreta, yo le quiero agradecer este ratito de charla. Yo les agradezco a ustedes y en serio les agradezco que nos ayuden a difundir estas cosas. Son decisiones difíciles, con lo cual que me den la oportunidad de explicarlas, de hacerle ver a la gente las razones y mostrarles que lo único que nos guía es cuidarlos, es evitar o reducir el riesgo de muerte, que claramente lo tienen los mayores. Por eso les agradezco la oportunidad que me han dado.